el tema, las biomoléculas en equipo, porque vamos a observar en este pequeño PowerPoint, porque la clase es más corta, las moléculas que ya estudiamos funcionando todas juntas. Acá tenemos una imagen esquemática del modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática. Como observan aquí, tienen las dimensiones de esos espacios de la membrana. Acá se representa una proteína transmembrana de canal, otra aquí más pequeña, varias proteínas que tienen en su extremo moléculas de azúcares, o sea, un polisacárido asociado. Aquí están los fosfolípidos y aquí se ven las marquitas amarillas, esas son colesteroles. Y esto sería la vista superior de todo el mosaico fluido. Bueno, recordamos todo lo que vimos. Esta es la molécula de colesterol, que es obviamente hidrofóbica, por lo tanto se asocia fácilmente con la estructura lipídica y es pequeña. No solamente puede quedar anclada entre los espacios que genera el ácido graso insaturado del fosfolípido, sino que también puede difundir hacia el medio interno. Estas moléculas las vimos, si se acuerdan, son los fosfolípidos. Acá tenemos el grupo fosfato, el glicerol, los dos ácidos grasos, uno saturado, uno insaturado, y por eso era el desorden que deja espacios que el colesterol va a rellenar. Por esta situación es fluida la membrana y no una grasa sólida. Y de este lado, la estructura de colina o la estructura de el esfingol, el eicosanoide o lo que fuera que se inserta al fosfolípido. Esos fosfolípidos son estos que están aquí y entre medio de ellos existen distintos tipos de proteínas con su estructura secundaria y terciaria. Algunas son transmembrana, otras son de la cara interna, otras son de la cara externa. Algunas son solamente proteínas, otras son glucoproteínas y otras son lipoproteínas. Por lo tanto, tenemos grupos de glúcidos como la manosa y la galactosa son monosacáridos, pero pueden formar polisacáridos. Tenemos las glucoproteínas de distinto tipo, las glucolípidos de distinto tipo, y entre todas estas estructuras químicas se forman entonces las membranas plasmáticas y el modelo del mosaico fluido. Importante recordar que los grupos fosfatos son hidrofílicos y que entonces los medios internos de las estructuras son acuosos y los medios externos también lo son. Por lo tanto, los fosfolípidos se asocian colocando los grupos fosfatos en contacto con la zona acuosa, por eso forman bicapas. Y otra cosa que tenemos que recordar es que las bicapas que forman los sistemas de endomembranas los asocian, hacen que trabajen en equipo y que se formen vesículas vesículas con contenido, ¿no es cierto? Que pueden ser proteínas, pueden ser lípidos, pueden ser glucoproteínas, pueden ser las unidades de membrana que hay que fusionar. Por lo tanto, la información genética manda un mensajero a los ribosomas del retículo rugoso,
que fabrica la proteína y a través de vesículas que tienen esta estructura fosfolipídica mandan esa vesícula con el contenido hacia el Golgi, que también tiene estructura fosfolipídica, y entonces se fusionan las membranas, descarga la sustancia en el Golgi se encarga de asociar moléculas, puede ser la proteína solamente pura a la que deshidrata, concentra, puede ser esa proteína que haya que asociarla a un lípido que provino del retículo liso, puede ser que esa proteína haya que asociarla a un glúcido que proviene del citoplasma, del hialoplasma, porque la célula lo fabricó si es vegetal o lo consumió si es una célula animal. El Golgi concentra, asocia, empaqueta, deshidrata, crea unidades de membrana, envuelve la sustancia, construye una vesícula. La vesícula tiene la misma estructura de fosfolípidos. Esos fosfolípidos se fusionan con la membrana plasmática y puede exocitar el contenido o simplemente el objetivo era construir una membrana compleja como la de la diapositiva anterior y fusionarla en algún punto de la membrana plasmática para que todas esas proteínas, glucolípidos, lipoproteínas queden expuestas hacia adentro y hacia afuera de la unidad de membrana que se fabricó o se reparó o se instaló. Lo que nos convoca acá es esas estructuras de membrana que tienen contacto con el exterior de la célula y que van a ser sensibles a mensajes que luego van a impactar en el sistema metabólico del interior celular. Esas señales que controla la membrana y que permiten la comunicación pueden ser señales químicas a través de hormonas que fluyen a la sangre y por la sangre llegan a distintos tejidos alejados del lugar a donde se produjeron, señales que van a ser liberadas a medios externos, señales que van a ser liberadas al medio externo pero que conectan una célula con otra en zonas cercanas, o señales que produce la misma célula que van a generar cambios dentro de su propio sistema metabólico. Esas señales químicas que van a provocar tareas en alguna célula y que se interpretan a través de un mecanismo metabólico que incluye varios pasos, se denomina sistema de transducción de señales. Transducción, está bien escrito. Bien, para entender señales hay que tener receptores. Los receptores son proteínas. Proteínas que entienden, son enzimas, que entienden ese mensaje, que es una molécula. Esa molécula que ingresa el mensaje puede ser una molécula tan grande que no puede atravesar la membrana, entonces requiere de un receptor que entienda de la membrana hacia la cara externa, o puede ser una molécula que sea lo suficientemente hidrofóbica como para atravesar la capa lipídica de la membrana y que también sea lo suficientemente pequeña como para hacerlo, y que entonces va esa señal a atravesar sola la membrana y el receptor que va a entender esa señal es un receptor que está dentro del citoplasma. Si la señal es una hormona esteroidea, es decir, una derivada del colesterol, existe la posibilidad de que como el colesterol es una molécula mediana e hidrofóbica, ese derivado de colesterol atraviese la membrana y sea una hormona esteroidea la que es entendida por ese receptor intracelular. Ahora, si la hormona es un lípido grande como las prostaglandinas o la hormona es una molécula
grande como la oxitocina, que es proteica, va a requerir de un receptor de membrana porque la molécula que es la señal no va a poder atravesar la membrana y entonces va a necesitar alguien que la entienda desde la cara externa. En esta imagen hay distintos receptores de membrana, lo que está en celeste es el citoplasma, lo que está en lila es el núcleo. Los receptores de membrana pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, la señal puede tocar una proteína transmembrana que al tomar contacto con la señal habilita el paso de iones. Podría ser un receptor que desencadene un estímulo en el dominio enzimático de esta proteína que tiene dos dominios, un dominio externo sensible a la señal y un dominio interno enzimático. Podría ser una sucesión de mensajes que se llaman receptores en serpentina, donde tengo un receptor externo que va a tomar contacto con la señal. Ese receptor activa una proteína G, que ya vamos a ver qué es. Esa proteína G se desplaza por la membrana y toca a un efector. El efector es otra enzima que va a generar un segundo mensajero, que es esta sustancia X, y ese segundo mensajero puede desencadenar una sucesión de mensajes en el citoplasma y hasta puede generar algún tipo de mensaje que vaya al núcleo. Hay algunos receptores que desencadenan reacción directa con unas enzimas que se llaman proteínas quinasas, que van a tener la posibilidad de ser traslocadas al núcleo y desencadenar efectos en los genes. Y existen asociaciones de moléculas a través de señales químicas que interactúan con el citoesqueleto. Acá hay un ejemplo de muchos en el cual la marca roja corresponde a la señal externa, la línea corresponde a la membrana plasmática y esta estructura verde es el receptor. Hay un montón de flechitas rojas que salen de esto porque una sola molécula de señal externa puede ser amplificada generando muchas reacciones intermedias. Todas estas son enzimas que están reaccionando en cascada, como vimos que existían cascadas enzimáticas que desencadenan reacciones. Estas reacciones generan señales intermediarias que van a provocar nuevas modificaciones moleculares hasta lograr que haya un efecto. En este caso es una proteína que es traslocada al núcleo y que genera que se acople a un promotor y se lea un determinado gen. Todo este proceso es la transducción. Aquí tenemos distintos, de nuevo, los receptores de superficie, un poquito más grande en la imagen. Son los canales iónicos, las proteínas G y los asociados a receptores enzimáticos que van a trabajar o en forma directa o en forma indirecta con segundos mensajeros. Acá hay un ejemplo de este asunto de la amplificación. El ligando se llama ligando a la señal química externa, toca a la proteína receptora de membrana y la proteína receptora de membrana activa la proteína G. La proteína G se llama G
porque es activada por guanosin trifosfato, o sea, por GTP y no por GDP. La proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad beta y gamma se desacoplan de la subunidad alfa. La subunidad alfa se desplaza por la membrana y activa al efector, que es, en este caso, la adenilatociclasa. ¿Qué hace la adenilatociclasa? Agarra ATP, adenosin trifosfato, le corta 2 grupos fosfato y queda AMP. Pero no solamente transforma el ATP en AMP, sino que provoca un enlace que cierra la molécula y genera que el AMP sea cíclico. Por eso es ciclasa. De nuevo, como habíamos visto en la clase pasada, terminación asa, enzima. Forma un ciclo. ¿En quién? En el adenosin trifosfato. Ahora, esta adenilatociclasa genera muchas moléculas de AMP cíclico. Cada una de ellas activa proteínas quinasas A. Estas proteínas quinasas A, por el uso de los fosfatos libres que quedaron de romper el ATP, van a amplificar su activación fosforilando distintas enzimas que van a ser las responsables de generar productos. Es entonces que tenemos que pensar que todas las células poseen estos mecanismos, varían según el tipo de tejido y según las tareas que tengan que hacer. Los estímulos pueden ser químicos, pero también pueden ser lumínicos, pueden ser ondas sonoras, pueden ser presiones, temperaturas, porque la cuestión es que esas membranas que van a producir una reacción hacia una segunda célula pueden ser receptores neuronales. Si estamos hablando de una retina, el desencadenante de todas las reacciones que generan la imagen en la zona occipital del cerebro fue un rayo de luz. Y si estamos hablando de la audición, la sinapsis química que desencadena que nosotros escuchemos se desató a través de un movimiento que ejerce la onda sonora sobre la membrana timpánica, que a su vez activa a los huesecillos, que a su vez activan a la ventana oval, que a su vez activa el líquido de la cóclea, que a su vez tocan los cilios de las neuronas que están allí y que van a generar el potencial de acción que desencadena la audición. Siempre hay amplificaciones de señales para que con pocos indicios se generen reacciones amplias, reacciones grandes. Existen formas para comprender que lo que se necesitaba así hacer ya ha terminado y por eso esa situación se finaliza mediante una retroalimentación negativa, es decir, se termina, la respuesta genera la inhibición de la primera vía de señales. Hay muchos mecanismos diferentes de transducción de señales, las células eucariotas poseen varios. Los segundos mensajeros y las proteínas fosforiladas son los que van a transducir la información para generar el linkeo final de la tarea. Y cuando eso falla, puede suceder que se desencadenen enfermedades graves porque hay una situación de señales mal pasadas que generan efectos negativos. Por ejemplo, si una célula reacciona activando la mitosis, aunque no hay un factor de crecimiento en el inicio de las señales que le diga que la mitosis tiene que ser estimulada, entonces la mitosis va a generar un tumor, es decir, muchas células hijas a partir de una señal inexistente.